El pueblo de Candelaria era un punto insignificante en el mapa, enclavado en un valle, rodeado de bosques densos y sombreado por las imponentes cumbres de las montañas. La vida aquí era tranquila, el tipo de lugar donde todos se conocían, y el evento más importante del año era el Festival de la Cosecha. Esa tranquilidad se rompió una noche clara cuando el cielo se iluminó con un fuego extraño. Los residentes salieron de sus casas, con los cuellos torcidos hacia arriba, mientras una franja de luz atravesaba los cielos. No era solo una estrella fugaz, era más grande, más brillante, y se dirigía directamente hacia Candelaria. Con un rugido ensordecedor que sacudió el suelo, el meteorito se estrelló en el bosque cercano, justo más allá de los límites del pueblo. En los días siguientes, la curiosidad venció a la precaución. La gente se aventuró hacia el lugar del impacto, donde ahora había un cráter humeante que formaba parte de su paisaje alguna vez familiar. El meteorito en sí era un enigma. Su superficie, lisa, casi metálica, no se parecía a nada visto antes. Pero lo que llevaba consigo fue lo que cambió todo. Un virus alienígena y desconocido se filtró en la tierra, el aire y finalmente en los habitantes del pueblo. Al principio fue sutil, síntomas similares a los de una gripe que se agravaron rápidamente. Luego, los cambios se hicieron evidentes. La gente comenzó a exhibir habilidades que desafiaban toda explicación. Algunos descubrieron que podían manipular elementos como el fuego o el agua, mientras que otros mostraban una fuerza o velocidad sobrehumanas. Era un fenómeno que debería haber sido maravilloso, pero llegó con un costo terrible. Los afectados comenzaron a mostrar signos de tensión psicológica severa, sus mentes incapaces de lidiar con sus nuevos poderes. El gobierno, que había monitoreado la caída del meteorito, actuó rápidamente. En cuestión de días, Candelaria fue acordonada como una zona de exclusión, bajo estricta cuarentena. Nadie podía entrar ni salir. Los rumores sobre un encubrimiento, experimentos y una posible cura comenzaron a circular, pero la verdad permaneció envuelta en secreto. En medio de este caos, unos pocos residentes no afectados por el virus se dieron cuenta de que encontrar una cura era su única esperanza. Entre ellos estaban Javier, un valiente bombero que descubrió su propia y aterradora habilidad para controlar las llamas, y Sara, una enfermera compasiva cuyo tacto podía sanar. Sin conocer por completo los planes del gobierno, ni la amenaza que se cernía sobre su pueblo, se embarcaron en una búsqueda desesperada para descubrir la verdad detrás de la cepa Pandora y encontrar una manera de salvar Candelaria. El amanecer, después de la intervención del gobierno, encontró a Candelaria despertando a una nueva realidad. Vehículos militares imponentes se alineaban en las calles y soldados, en trajes de materiales peligrosos, patrullaban los límites. Una valla alta e impenetrable rodeaba el pueblo, con sus puertas vigiladas y cerradas. Altavoces anunciaban las medidas de cuarentena. Nadie podía entrar o salir de Candelaria hasta nuevo aviso. En su modesta casa, Javier, el bombero del pueblo, observaba las llamas parpadeantes en su chimenea. Extendió la mano con timidez y, para su incredulidad, el fuego saltó a su comando, retorciéndose y enroscándose alrededor de sus dedos sin hacerle daño. La realización de su poder fue tanto emocionante como aterradora. Sabía que tenía que ocultarlo. El gobierno estaba reuniendo a aquellos que mostraban síntomas de infección. Mientras tanto, en la clínica local, Sara vigilaba a sus pacientes con un creciente sentimiento de temor. Siempre había sido una sanadora, pero ahora su tacto parecía curar heridas en cuestión de momentos.
Mantenía su habilidad en secreto, temiendo lo que podría pasar si la descubrían. A medida que el pueblo se adaptaba a su nueva vida confinada, comenzaron a circular historias extrañas, relatos de vecinos que de repente podían hacer cosas imposibles, y de esas mismas personas perdiendo poco a poco el control de su realidad. El virus los estaba cambiando, dándoles poderes, pero a un costo mental terrible. Javier y Sara, cada uno lidiando con sus propios miedos y nuevas habilidades, se cruzaron en el supermercado local. Reconociendo una determinación compartida en sus miradas, acordaron reunirse más tarde, lejos de miradas y oídos indiscretos. Bajo el manto de la noche, en las sombrías callejuelas de Candelaria, compartieron sus experiencias y sospechas. Las intenciones del gobierno parecían cada vez más siniestras, especialmente a medida que llegaban más soldados y la cuarentena se endurecía. Decidieron que tenían que actuar. Si había alguna esperanza de encontrar una cura o entender lo que estaba pasando, debían hallar la fuente del virus, el lugar del impacto del meteorito. Pero llegar allí significaría evadir la atenta mirada del gobierno y adentrarse en los peligros desconocidos de un pueblo sumido en el caos. Formando un pacto, Javier y Sara partieron bajo la apariencia de la noche, decididos a descubrir los secretos de la cepa Pandora. Su viaje los llevaría a través de un pueblo que ya no reconocían, uno ahora lleno de terrores ocultos y poderes incontrolables. Mientras se deslizaban más allá de la valla vigilada, entraron en un mundo donde las reglas de la realidad ya no aplicaban y cada paso los acercaba a la salvación o a la ruina. Las calles de Candelaria, alguna vez familiares y seguras, ahora parecían un laberinto de peligro e imprevisibilidad. Javier y Sara se movían con cautela, evitando las carreteras principales donde las patrullas militares eran frecuentes. El pueblo había cambiado drásticamente. Lo que alguna vez fue normal, ahora se volvió surrealista. Personas con habilidades extrañas vagaban por las calles, algunas deleitándose con sus nuevos poderes, otras atormentadas por ellas. El primer encuentro fue con Tomás, el mecánico local, cuya fuerza se había vuelto sobrehumana. Su taller era una escena de devastación, autos destrozados como si fueran de papel. Tomás, otrora un gigante gentil, ahora luchaba contra arrebatos de ira y confusión, una clara señal del desgaste mental que el virus provocaba. Mientras Javier y Sara avanzaban por el pueblo, fueron testigos de la magnitud del caos. Una mujer flotaba unos centímetros sobre el suelo, perdida en su propio mundo. Las manos de un hombre brillaban con una luz inquietante, mientras gritaba entre el miedo y el asombro. Era evidente que el virus no discriminaba a quién afectaba ni cómo. Su camino los llevó cerca de la escuela del pueblo, donde se toparon con un grupo de niños escondidos. Entre ellos estaba Laura, una maestra que había logrado mantener a los niños a salvo. Laura no mostraba signos visibles de infección, pero sus ojos reflejaban un profundo miedo y determinación. Había escuchado rumores sobre una cura y estaba desesperada por proteger a sus alumnos. Javier y Sara compartieron su plan de llegar al lugar del impacto del meteorito, esperando que allí estuvieran las respuestas. Laura, impulsada por una feroz necesidad de salvar a sus estudiantes, se unió a ellos. Juntos formaron un vínculo, unidos por un objetivo común. A medida que se acercaban al bosque, los efectos de la cuarentena se hacían más evidentes. Casas y negocios abandonados bordeaban las calles, vestigios de una vida interrumpida abruptamente. El trío intercambiaba historias sobre cómo solía ser el pueblo, cada recuerdo teñido de nostalgia por lo que había sido y temor por lo que estaba por venir. Al llegar al borde del bosque, se detuvieron. El lugar del impacto estaba en algún lugar dentro, pero la maleza era densa y desorientadora.
La atmósfera era pesada, cargada de un entendimiento tácito. El bosque no era solo una barrera física, sino un umbral hacia lo desconocido. Respirando hondo, Javier tomó la delantera, con Sara y Laura siguiéndole de cerca. Cada paso los adentraba más en el corazón del misterio que envolvía a Candelaria. El bosque parecía vivo, consciente de su presencia, añadiendo más tensión a la que ya los embargaba. A medida que avanzaban, los senderos, alguna vez familiares, daban paso a una maraña de maleza y sombras. Sabían que lo que les esperaba podía darles respuestas o sellar su perdición, pero retroceder ya no era una opción. Candelaria y su gente dependían de ellos. En lo profundo del pueblo, lejos del caos que lo había invadido, un pequeño grupo de residentes no infectados se había unido. Se reunían en el sótano de una fábrica abandonada, el único lugar donde se sentían a salvo tanto de los militares como de los afectados por la cepa Pandora. Este grupo, que se hacía llamar La Resistencia, estaba formado por personas de todos los ámbitos, unidos por un objetivo común: sobrevivir y encontrar una salida a la locura. Javier, Sara y Laura dieron con ellos por accidente, mientras buscaban refugio. Al principio fueron recibidos con desconfianza, pero tras demostrar que no estaban bajo la influencia del virus, fueron aceptados a regañadientes. Marcos, el líder del grupo y un exoficial de policía, les explicó la situación. Había estado monitoreando los movimientos militares y había deducido que la situación era grave. La cuarentena era solo el principio. Había rumores de medidas más drásticas si el virus no podía contenerse. Esta información heló la sangre de todos. Entre los miembros de la Resistencia, había personas cuyas habilidades resultaron invaluables en esos tiempos. Mía, una mecánica que mantenía los generadores funcionando. Alejandro, un ex técnico en informática que hackeaba las comunicaciones gubernamentales. Y Marina, una enfermera retirada que atendía a los enfermos y heridos. Cuando Javier, Sara y Laura compartieron su plan de llegar al lugar del impacto del meteorito, la Resistencia mostró interés. Comprendieron que esa misión podría llevarles a entender el virus y, posiblemente, a encontrar una cura. Marcos decidió que el grupo les ayudaría, proporcionándoles recursos e información sobre las rutas más seguras hacia el cráter. Esa noche, la Resistencia celebró una reunión clandestina. A Javier, Sara y Laura les dieron mapas, comida y suministros básicos. Alejandro logró interceptar la frecuencia de radio militar, proporcionándoles actualizaciones en tiempo real sobre las patrullas. Mía, con su conocimiento del diseño del pueblo, sugirió una ruta que los llevaría por zonas menos vigiladas. El plan estaba listo. Antes del amanecer, Javier, Sara y Laura partirían hacia el cráter. La Resistencia crearía una distracción al otro lado del pueblo, desviando la atención militar de su camino. Mientras se preparaban para partir, Marcos los apartó. «Tengan cuidado», advirtió. «No sabemos qué encontrarán ahí afuera, ni cómo el virus ha afectado la zona alrededor del cráter. Y recuerden, los militares son el menor de sus problemas. Los infectados son impredecibles. Manténganse alerta». Con las palabras de Marcos resonando en sus mentes, Javier, Sara y Laura abandonaron la seguridad del escondite. Salieron a la oscuridad previa al amanecer, con un sentido de urgencia impulsándolos hacia adelante. El destino de Candelaria, para bien o para mal, estaba en sus manos. El viaje hacia el cráter estaba plagado de peligros, pero era un riesgo que debían tomar. El futuro de su pueblo, y quizás de la humanidad misma, dependía de lo que descubrieran. Bajo el manto de la madrugada, Javier, Sara y Laura avanzaron por las calles desiertas de Candelaria, guiados por el mapa que les había proporcionado Mía. El pueblo estaba inquietantemente silencioso, un contraste marcado con el caos de los días anteriores. Se movieron con rapidez, evitando las avenidas principales y cualquier espacio abierto donde pudieran ser vistos. Al acercarse a las afueras, el bosque se alzó ante ellos,
denso y amenazador. El cráter estaba en algún lugar dentro de sus profundidades. Entraron en el bosque, donde el dosel de árboles bloqueaba la débil luz matutina, sumergiéndolos en un mundo verde y tenue. Navegar por el bosque era un desafío. La maleza era espesa y los senderos habituales estaban cubiertos. Laura, que solía caminar por esos bosques, tomó la delantera, su memoria del terreno resultando invaluable. Avanzaron con cautela, conscientes de que el área alrededor del cráter podía ser peligrosa. Tras horas de caminata, finalmente llegaron al cráter. Era una herida abierta en la tierra, carbonizada y yerma. En el centro yacían los restos del meteorito, una roca negra y ennegrecida que parecía absorber la luz a su alrededor. Al acercarse, notaron algo inesperado: extrañas marcas grabadas en su superficie. No eran simples quemaduras de su descenso, sino símbolos deliberados e intrincados que no se parecían a ningún lenguaje conocido. Sara, siempre la más inquisitiva, sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de los símbolos. «Tal vez podamos encontrar a alguien que descifre esto», dijo, su voz teñida de una mezcla de emoción y aprensión. Mientras examinaban el meteorito, Javier notó algo peculiar en el suelo alrededor. La tierra parecía alterada, impregnada de una sustancia extraña. Era ahí donde el virus debió haber entrado por primera vez a Candelaria. Con las fotos tomadas y muestras del suelo y el meteorito guardadas en recipientes sellados, se prepararon para partir. Pero entonces Laura, que había estado estudiando los símbolos con atención, dio un grito ahogado. «Estas no son simples marcas, son un mensaje», exclamó. La revelación los golpeó como un rayo. El virus no era un fenómeno natural, era alienígena, posiblemente enviado intencionalmente. Los símbolos podían contener la clave para entender su propósito y, con suerte, cómo contrarrestarlo. Su descubrimiento fue monumental. Cambiaba su comprensión de la situación, de un accidente a algo mucho más significativo. Necesitaban llevar esa información a alguien que pudiera interpretarla, alguien fuera de la zona de cuarentena. Mientras emprendían el regreso, sabían que su misión se había vuelto más crítica. Las apuestas eran más altas de lo que jamás habían imaginado. La cepa Pandora no era solo una amenaza para su pueblo, sino potencialmente para el mundo. Con el peso de esta nueva responsabilidad sobre ellos, Javier, Sara y Laura se apresuraron hacia Candelaria, decididos a encontrar la manera de enviar la información que habían recolectado al exterior. El futuro dependía de ello. Al regresar a Candelaria con su descubrimiento crítico, Javier, Sara y Laura sabían que estaban compitiendo contra el tiempo. El trío se movió por el bosque con urgencia, consciente de que cada momento contaba. La revelación de que el virus era de origen alienígena y posiblemente intencional añadió una nueva capa de peligro a su misión. Cuando estuvieron cerca de reingresar al pueblo, escucharon el sonido lejano de motores. Se detuvieron, dándose cuenta de que era demasiado fuerte para hacer otra cosa que no fueran vehículos militares. Al mirar entre el follaje, vieron un convoy de jeeps y camiones dirigiéndose hacia el bosque, probablemente hacia el cráter. «Deben haber descubierto que estuvimos allí», susurró Sara, sus ojos abiertos por la alarma. «Tenemos que movernos ahora», dijo Javier, con urgencia en su voz. Cambiaron rápidamente de ruta, intentando rodear y regresar al escondite de la resistencia por un camino diferente. Sin embargo, el desvío los llevó más cerca del centro del pueblo, donde la presencia militar era más fuerte. Mientras avanzaban por callejones traseros, de pronto escucharon gritos. Un grupo de soldados los había visto. La persecución comenzó. Javier, Sara y Laura corrieron por los callejones, con los corazones golpeándoles el pecho. Podían escuchar a los soldados acercándose, el ruido de botas contra el pavimento volviéndose más fuerte. Laura, que había estado guardando un secreto, se volvió hacia Javier y Sara. «Puedo hacernos invisibles», dijo, su voz tensa,
pero no podré sostenerlo por mucho tiempo. Sin esperar respuesta, tomó sus manos. Una onda brillante de luz los envolvió y desaparecieron de la vista. Los soldados pasaron de largo junto a su escondite, confundidos, escaneando el área. Sin embargo, la invisibilidad estaba agotando a Laura. Su palidez aumentó y tambaleó. Javier y Sara la sostuvieron, moviéndose tan rápido como podían, mientras permanecían ocultos. Su objetivo era llegar a la antigua fábrica, en las afueras del pueblo, donde estaba la Resistencia. La fábrica era un laberinto de maquinaria vieja y cuartos de almacenamiento, un lugar perfecto para esconderse y planear su próximo movimiento. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la fábrica. La invisibilidad parpadeó y se desvaneció al cruzar el umbral. Adentro, Marcos y los demás los esperaban, sus rostros una mezcla de alivio y preocupación. «Vimos a los militares dirigiéndose al bosque», dijo Marcos. «Temimos lo peor». Javier rápidamente les explicó su descubrimiento sobre el meteorito y los símbolos alienígenas. Los miembros de la Resistencia se agruparon alrededor, escuchando con atención. Alejandro, el técnico en informática, sugirió transmitir las imágenes de los símbolos a un contacto suyo, fuera de la zona de cuarentena. «Necesitamos sacar esta información», dijo Alejandro, preparando una estación de transmisión improvisada. «Si lo que dicen es cierto, esto es más grande que cualquiera de nosotros». Mientras Alejandro trabajaba en enviar las imágenes, el grupo discutió sus próximos pasos. Necesitaban encontrar a alguien que pudiera descifrar los símbolos y darles pistas sobre el virus. La cura, si existía, estaba en entender el mensaje de las estrellas. Con los militares acercándose y el pueblo sumiéndose más en el caos, Javier, Sara, Laura y la Resistencia se prepararon para lo que vendría, sabiendo que el camino estaría lleno de peligros. Pero la esperanza de encontrar una cura y salvar Candelaria, quizás incluso al mundo, les daba la fuerza para seguir adelante. Tras enviar con éxito las imágenes de los símbolos alienígenas al contacto de Alejandro, el grupo centró su atención en el siguiente paso crucial: obtener más información sobre el virus. Necesitaban datos científicos para entender cómo combatir la cepa Pandora. Marcos, el líder de la Resistencia, reveló que conocía la ubicación de un laboratorio gubernamental secreto en las afueras de Candelaria. Sospechaba que en esa instalación el gobierno estaba investigando el virus. Si lograban infiltrarse, podrían encontrar la información necesaria para desarrollar una cura. El plan para entrar al laboratorio era arriesgado. La seguridad sería máxima y debían evitar ser detectados tanto por los militares como por la población infectada, cada vez más inestable. Javier, Sara, Laura y un pequeño equipo de la Resistencia, incluyendo a Mía y Alejandro, se ofrecieron para la misión. Bajo el manto de la noche, se acercaron al laboratorio, un edificio moderno que contrastaba grotescamente con el paisaje rural de Candelaria. Alejandro usó sus habilidades para burlar el sistema de seguridad electrónico y lograron entrar sin ser detectados. El laboratorio era un laberinto de pasillos y puertas de alta seguridad. Se movieron con cautela, esquivando cámaras y patrullas. En una de las salas de investigación, encontraron lo que buscaban: viales del virus junto con extensas notas y datos de investigación. Sara, con su formación médica, revisó rápidamente la información. Era una mina de oro. Los investigadores habían estado estudiando los efectos del virus e intentando desarrollar una vacuna, pero no había indicios de que hubieran tenido éxito. Un documento en particular llamó su atención: un informe sobre el origen del virus, que confirmaba sus sospechas de que era extraterrestre. El informe también insinuaba algo más siniestro. Los efectos del virus podrían ser parte de un diseño intencional. Mientras recopilaban documentos y muestras, una alarma resonó en el laboratorio. Los habían descubierto. El equipo reunió apresuradamente toda la información que pudieron cargar y huyeron.
El escape fue angustioso. Esquivaron al personal de seguridad y perros guardianes, escapando por poco de ser capturados. Mientras desaparecían en la noche, escucharon sirenas y vieron luces destellantes a lo lejos. De vuelta en el escondite, el grupo examinó los documentos y muestras robadas. Ahora tenían una comprensión más clara del virus, pero desarrollar una cura sería otro desafío. Necesitaban tiempo, recursos y experiencia, cosas que escaseaban. Sin embargo, entre los papeles de investigación, Sarah encontró un rayo de esperanza. Las notas sugerían que el virus podía revertirse, pero requería una muestra del meteorito original. Era una tarea abrumadora, pero era su única oportunidad. Las apuestas eran más altas que nunca. Debían recuperar un fragmento del meteorito y desarrollar la cura antes de que se agotara la paciencia de los militares. Candelaria estaba viviendo tiempo prestado y el reloj no se detenía. Javier, Sarah, Laura y los miembros de la Resistencia se prepararon para su próxima misión, conscientes de que el destino de todos en Candelaria estaba en sus manos. Armados con el conocimiento de que un fragmento del meteorito original era esencial para la cura, partieron una vez más hacia el bosque. Su misión era clara, pero peligrosa. Debían recuperar la muestra del ahora fuertemente vigilado lugar del impacto. Al acercarse al sitio, notaron que el bosque había cambiado. El virus había alterado la flora y la fauna, haciendo que el entorno fuera irreconocible y peligroso. Avanzaron, guiados por la urgencia de su tarea. Cuando finalmente llegaron a las inmediaciones del cráter, se toparon con un obstáculo inesperado. Tomás, el mecánico local que había desarrollado fuerza sobrehumana por el virus, ahora completamente consumido por su poder y perdiendo el control de su cordura. Tomás se veía a sí mismo como el protector del meteorito, creyendo que era la fuente de su fuerza. «No pueden llevárselo. Ahora es nuestro», rugió, con una voz apenas humana. Javier dio un paso al frente, intentando razonar con él. «Tomás, lo necesitamos para hacer una cura. Todo el pueblo está sufriendo por esto. Podemos ayudarlos». La respuesta de Tomás fue un rugido de furia. Se abalanzó sobre Javier, quien apenas esquivó el ataque. Siguió una batalla feroz. La fuerza de Tomás era inmensa, pero Javier, Sarah, Laura y sus aliados trabajaron juntos para superarlo. Durante la pelea, Laura reveló otro aspecto de su poder. No solo podía volverse invisible, sino también extender esta habilidad a objetos. Usó esto para hacer invisible un fragmento del meteorito, tomándolo mientras Tomás estaba distraído. La batalla llegó a un punto crítico, cuando Tomás, cegado por la ira, atacó brutalmente a Sarah. Laura, actuando por instinto, se interpuso, recibiendo el impacto. La colisión lanzó a Laura por los aires y cayó al suelo con fuerza, gravemente herida. Con Laura incapacitada, el curso de la batalla cambió. Tomás, al darse cuenta de lo que había hecho, recuperó momentáneamente un atisbo de su antigua cordura. Su confusión y culpa dieron a Javier y los demás la oportunidad de someterlo, poniendo fin al conflicto. En medio del caos, mientras atendían las heridas de Laura, el grupo experimentó una mezcla de triunfo y dolor. Habían recuperado el fragmento del meteorito, pero a un costo terrible. Laura estaba gravemente herida. Su condición empeoraba por minutos. Javier sostuvo el pedazo de meteorito, una roca pequeña e insignificante que contenía la clave para la cura. Pero al mirar a Laura luchando por su vida y al resto del grupo exhausto y magullado, comprendió el verdadero precio de su misión. El regreso al escondite de la Resistencia fue sombrío. Habían ganado una victoria crucial, pero la guerra contra la cepa Pandora estaba lejos de terminar. Ahora enfrentaban la abrumadora tarea de desarrollar la cura con uno de los suyos al borde de la muerte. De vuelta en el escondite, la atmósfera era tensa y lúgubre.
Laura yacía en una cama improvisada, su estado crítico. A pesar de los mejores esfuerzos de Marina, sus limitados suministros médicos eran insuficientes para tratar heridas tan graves. La cruda realidad se impuso. Laura podría no sobrevivir la noche. Sara, Javier y los demás se reunieron alrededor de Laura, cada uno lidiando con una mezcla de emociones. La culpa, el dolor y un sentido de responsabilidad los abrumaban. Laura, a pesar de su agonía, logró una débil sonrisa. «Sabía los riesgos», susurró. «Estamos luchando por algo más grande que nosotros». Extendió su mano hacia el fragmento de meteorito que tanto les había costado obtener. Su contacto con la roca alienígena fue gentil, casi reverente. Esto es esperanza para todos nosotros». Sus palabras conmovieron al grupo. Comprendieron la magnitud de lo logrado y el precio que estaban pagando. El fragmento era su única oportunidad para desarrollar la cura. Y Laura había sido clave para obtenerlo. Con el paso de las horas, la condición de Laura empeoró. En sus últimos momentos, hizo un pedido que solidificó su legado en su lucha contra la cepa Pandora. «Usen el meteorito, encuentren la cura, salven nuestro pueblo». Con esas palabras finales, Laura falleció. Su sacrificio fue un testimonio de su valentía y compromiso con la causa. El grupo lloró su pérdida, cada uno sintiendo el vacío que dejaba. Pero su sacrificio también encendió una determinación renovada en ellos. Al día siguiente, con el corazón apesadumbrado, Javier, Sara y los miembros de la Resistencia se enfocaron en su misión con una resolución fortalecida. Sabían que el sacrificio de Laura no podía ser en vano. Comenzaron a planear cómo usar el fragmento del meteorito para desarrollar la cura. Sara tomó el liderazgo, usando sus conocimientos médicos y los datos de investigación obtenidos del laboratorio gubernamental. La tarea era abrumadora, pero las apuestas nunca habían sido tan altas. Candelaria y potencialmente el mundo dependían de su éxito. Mientras trabajaban, la realidad de su situación era ineludible. La presencia militar afuera aumentaba y el tiempo se agotaba. Necesitaban desarrollar la cura rápidamente y encontrar la manera de distribuirla antes de que el gobierno tomara medidas más drásticas. En el laboratorio improvisado del escondite, Sara, con la ayuda de Javier y otros miembros, se sumergió en la desafiante tarea de crear la cura usando el fragmento del meteorito. Las investigaciones robadas del laboratorio gubernamental fueron fundamentales, pero el proceso real de creación era territorio desconocido. Fue un trabajo meticuloso y lleno de contratiempos. Probaron diversas combinaciones y formulaciones, cada intento trayendo una mezcla de esperanza y frustración. Sara, usando su experiencia médica y las notas de investigación, guió el proceso con mano firme, su determinación inquebrantable a pesar de la presión. Días y noches pasaron mientras el grupo trabajaba sin descanso. El mundo exterior parecía distante, su enfoque reducido a la tarea inmediata. El fragmento del meteorito, con sus propiedades alienígenas, era clave, actuaba como catalizador y guía, ayudándoles a entender el virus y cómo contrarrestarlo. Finalmente, tras numerosos intentos, llegó el avance. Habían desarrollado un suero que, en pruebas preliminares, revertía los efectos del virus en muestras de sangre infectada. Pero sabían que la verdadera prueba estaba por venir. El primer ensayo del suero fue en un voluntario de la Resistencia, uno de los pocos infectados que aún conservaba cierto control. La administración del suero fue un momento de tensión, la habitación cargada de anticipación y miedo. Milagrosamente funcionó. Los síntomas del voluntario comenzaron a retroceder y recuperó la claridad mental. Fue un momento de triunfo, pero la celebración duró poco. La realidad los alcanzó rápidamente. Tenían una cura funcional, pero producirla en cantidades suficientes y distribuirla por todo el pueblo era un desafío monumental, especialmente con el bloqueo militar.
Además, había un costo personal. Para Javier y Sara, que habían desarrollado habilidades debido al virus, tomar la cura significaría perder sus poderes. Fue un trago amargo. Perder habilidades que se habían vuelto parte de su identidad. Pero la decisión fue más fácil al recordar a Laura y su sacrificio. Sabían lo que debían hacer. La cura no era solo para ellos, sino para todo el pueblo y las personas que habían jurado proteger. Con la cura lista, Javier, Sara y la Resistencia enfrentaron un nuevo dilema. ¿Cómo distribuirla en Candelaria? Tenían suficiente para tratar a un grupo pequeño, pero producirla a gran escala era una tarea colosal, especialmente bajo las limitaciones de secreto y recursos. El grupo se reunió para trazar una estrategia. El tiempo era un lujo que no tenían, pues los movimientos militares sugerían que se preparaban para una estrategia de contención más agresiva. Durante la reunión surgió un debate intenso. Algunos abogaban por un tratamiento selectivo, priorizando a los más afectados. Otros, incluidos Javier y Sara, insistieron en curar a todos, argumentando que era la única manera de salvar verdaderamente al pueblo y honrar a Laura. En medio de la discusión, Alejandro interceptó una comunicación militar que revelaba el plan del gobierno. Una solución final para el problema de Candelaria. La erradicación total del pueblo para evitar que el virus se propagara. Solo tenían unos días antes de que se ejecutara el plan. La revelación añadió urgencia a su situación. La Resistencia debía actuar rápido. Sara propuso un plan audaz: distribuir la cura a través del suministro de agua del pueblo. Era arriesgado y poco ortodoxo, pero era la única manera de alcanzar a todos a tiempo. Sin embargo, el plan tenía un costo personal significativo para Javier y Sara. Administrar la cura significaría perder sus poderes. La habilidad de Javier para controlar el fuego y el toque sanador de Sara se habían vuelto parte de su identidad, habilidades que usaron por el bien común. Renunciar a ellos se sentía como perder una parte de sí mismos. La decisión fue agonizante. Javier y Sara lucharon con la perspectiva de volver a sus vidas normales, privados de los poderes que definieron sus roles en la crisis. Reflexionaron sobre su sentido de pérdida, su deber con el pueblo y el recuerdo de quienes habían sufrido o muerto por la cepa Pandora. En un momento de claridad, Javier expresó lo que ambos sentían. Nuestros poderes vinieron del virus, un virus que solo ha traído dolor y caos. Ya hemos perdido demasiado. Es hora de terminar con esto, sin importar el costo personal. Sara asintió, su determinación fortalecida por las palabras de Javier. Decidieron seguir adelante. La cura sería distribuida y Candelaria sería salvada, incluso si eso significaba sacrificar las habilidades extraordinarias que habían llegado a aceptar. Con la decisión tomada, el grupo pasó a la acción. Refinaron la cura para distribución masiva y planearon cómo acceder al suministro de agua del pueblo. Cada paso estaba lleno de riesgos, pero avanzaron con determinación, sabiendo que el destino de Candelaria dependía de ellos. Mientras se preparaban para liberar la cura, Javier y Sara compartieron un momento de silencio y comprensión. Estaban a punto de perder una parte de sí mismos, pero al hacerlo, salvarían el pueblo que amaban. El plan para distribuir la cura a través del agua requirió precisión, sigilo y un poco de suerte. La Resistencia se dividió en equipos, cada uno con un rol específico. Javier, Sara y un grupo pequeño se encargarían de introducir la cura en el depósito principal de agua, mientras otros creaban distracciones para desviar la atención militar. La noche que eligieron para actuar estaba nublada, la luna oculta tras gruesas nubes, proporcionándoles cobertura. Mientras avanzaban por las calles oscuras de Candelaria, los equipos cumplieron sus tareas con urgencia silenciosa, conscientes de que el éxito dependía de cada detalle. En el depósito, Javier y Sara trabajaron para conectar un sistema de distribución improvisado a la tubería principal.
La cura, y un líquido claro e inodoro, estaba contenida en barriles listos para ser liberados. La tarea era técnicamente compleja, pero gracias a la experiencia mecánica de Mia y el conocimiento de Sara sobre la infraestructura del pueblo, lograron configurar el sistema. Mientras tanto, los otros equipos ejecutaron sus distracciones. Explosiones y fuegos controlados estallaron en distintas partes del pueblo, atrayendo a las fuerzas militares lejos del depósito. Era la parte más riesgosa del plan, pero necesaria para que Javier y Sara completaran su misión. De vuelta en el depósito, con todo listo, Javier y Sara dudaron por un momento. Este era el punto de no retorno. Una vez liberada la cura, sus poderes desaparecerían para siempre. Se miraron, reconociendo el peso de su decisión. Entonces, con un gesto de asentimiento, Javier giró la válvula. La cura fluyó hacia el suministro de agua del pueblo, una ola silenciosa de salvación, esparciéndose por las tuberías y llegando a los hogares de Candelaria. Rápidamente abandonaron el depósito, mezclándose con la noche mientras regresaban al escondite. El pueblo permaneció ajeno a la transformación ocurriendo en su agua. En los días siguientes, los efectos de la cura se hicieron evidentes. Reportes de recuperaciones milagrosas se esparcieron, y el caos que había consumido a Candelaria comenzó a ceder. Los afectados por la cepa Pandora volvieron a la normalidad. Sus habilidades sobrenaturales desaparecidas, pero su cordura restaurada. Los militares, al notar el cambio, redujeron su agresividad. La resistencia monitoreó la situación, lista para actuar si los planes del gobierno no cambiaban. En el corazón del pueblo, una sensación de normalidad regresó. Las calles se llenaron de gente que ya no temía a sus vecinos. Las familias se reunieron y la comunidad comenzó el lento proceso de sanar y reconstruir. Para Javier, Sara y los demás miembros de la resistencia, el éxito del plan fue agridulce. Habían salvado su pueblo, pero a costa de sus habilidades extraordinarias y la pérdida de amigos como Laura. Sin embargo, en la quietud que siguió, hubo paz y un sentido de logro. En las semanas posteriores, Candelaria volvió gradualmente a su antigua normalidad. La cuarentena fue levantada y la presencia militar disminuyó. Javier, Sara y los miembros restantes de la resistencia fueron aclamados como héroes discretos, sus acciones conocidas por pocos. La vida en el pueblo retomó su ritmo habitual, pero los recuerdos del caos provocado por la cepa Pandora permanecieron vívidos. Javier y Sara, ahora sin sus habilidades, se adaptaron a sus vidas normales, sus experiencias durante la crisis grabadas para siempre en sus mentes. Un día, mientras Javier caminaba por el pueblo, notó a un grupo de niños jugando en el parque. Entre ellos estaba Juan, un niño de unos 7 años, que reconocía como uno de los que había estado cerca del meteorito durante el brote inicial. Mientras observaba, Juan se cayó y se raspó la rodilla. Instintivamente, el niño puso su mano sobre la herida, y para asombro de Javier, el rasguño sanó al instante, sin dejar rastro. Juan, ajeno al significado de lo ocurrido, siguió jugando como si nada hubiera pasado. El corazón de Javier latió con fuerza ante las implicaciones. La cura que desarrollaron y distribuyeron debía haber erradicado el virus y sus efectos, pero ahí estaba un niño mostrando una habilidad clara de la cepa Pandora. Se acercó al niño, haciéndole preguntas casuales. Juan, de nombre, parecía normal en todo aspecto y no era consciente de su habilidad única. Javier comprendió que el virus podría haber evolucionado, adaptándose de maneras inesperadas. La cura funcionó en los ya afectados, pero ¿qué pasaba con aquellos con cierta predisposición genética, como Juan? Compartió su descubrimiento con Sara y los demás. Ahora enfrentaban una posibilidad abrumadora. Aunque los efectos catastróficos de la cepa Pandora habían sido detenidos, quizás había sembrado las semillas de algo nuevo, una evolución del virus que se había integrado sutilmente en ciertos individuos.
La revelación trajo una mezcla de temor y asombro. Candelaria, alguna vez epicentro de una crisis global, podría ahora ser la cuna de un nuevo paso evolutivo para la humanidad. Las implicaciones eran vastas y desconocidas. Javier y Sara supieron que este descubrimiento debía manejarse con cautela. El mundo no estaba listo para otra conmoción, especialmente una de esta magnitud. Decidieron vigilar a Juan y otros que pudieran mostrar habilidades similares, asegurando su seguridad y estudiando este desarrollo discretamente. Mientras observaban a Juan jugar, ajeno a su papel en algo más grande, Javier y Sara entendieron que su viaje con la cepa Pandora estaba lejos de terminar. Había abierto una puerta a un nuevo reino de posibilidades.